Saludo fraternalmente a todos los amables seguidores de estas jornadas de formación y estudio organizadas por la Universidad Católica del Táchira. Especialmente en este día, lunes santo, vamos a hablar sobre el sacramento de la penitencia o reconciliación, que es el sacramento que el Señor Jesús instituyó en la Iglesia para prolongar en el tiempo y en el espacio su misericordia y su acción salvadora que sigue presente en la Iglesia a través del ministerio de los presbíteros. Para hablar del sacramento de la confesión, debo iniciar afirmando que el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu Santo inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia, hasta que Él venga. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia, y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Cristo nuestro Señor actúa por los sacramentos. Eso es lo que a lo largo de los siglos se ha llamado en la teología cristiana economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Los 7 sacramentos corresponden a las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Los sacramentos dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados con la Eucaristía, con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en vasos de barro, como dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Actualmente está todavía escondida con Cristo en Dios. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, como dice también la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida divina de Hijo de Dios puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. El Señor Jesús, médico de nuestros cuerpos y de nuestra alma, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los 2 sacramentos de curación, a saber, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos, como dice San Juan en el capítulo 20, verso 22. El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión
también se le llama de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre, llamado a ser hijo de Dios, y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano debe ser piedra viva. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado, y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. Volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don, y precioso para sí mismo y para los demás. El movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una adversión respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro. Se nutre de la esperanza en la misericordia divina. Hechos miembros de Cristo, hechos miembros de su cuerpo por el bautismo y, como ya hemos dicho, alimentados con la Eucaristía y vivificados con su Espíritu, resulta trágica la posibilidad de perder esa gracia de Dios por el pecado. Trágica, pero posible incluso real. Por eso, como dice el Concilio de Trento, Dios, que es rico en misericordia y conoce el barro de que estamos hechos, proporcionó a los hombres el sacramento de la penitencia, con el que se aplicarán los méritos de la pasión de Cristo a quienes habían pecado después del bautismo. Pero el pecado, y sabemos que todo pecado de un cristiano, por el hecho de romper su unión vital con Cristo, la rompe también con el organismo social que constituye su cuerpo místico, que es la Iglesia. Por la Iglesia se recibió la gracia bautismal y la incorporación a Cristo. Por el desprecio de esta gracia, no solo se ofende a Cristo, sino a la Iglesia, por cuyo medio se recibió y en cuyo seno se nació a la nueva vida, contra la que atenta el pecado. De ahí que la reconciliación deba tener dos aspectos: reconciliación con Dios y con la Iglesia. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de las ofensas hechas a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y la oración, como dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 11. De nuevo surge la estructura sacramental de la Iglesia, sacramento de salvación y signo eficaz de la reconciliación con Dios. La Iglesia, escribe Isaac Estela, no puede perdonar nada sin Cristo, y Cristo no puede perdonar nada sin la Iglesia. Cristo no existe entero sin la Iglesia, y la Iglesia no existe entera sin Cristo. El Cristo total es cabeza y miembros. Ese es el hombre que perdona los pecados. Ningún sacramento, pero menos el de la penitencia, puede concebirse como una fórmula mágica que perdona los pecados sin más. Por el contrario, este sacramento exige esencialmente, como materia del mismo sacramento, los actos del pecador arrepentido, a saber, la metanoia, la conversión, el dolor y el arrepentimiento de los pecados,
juntamente con el propósito de no volver a pecar. Pero como esos pecados han ofendido a Dios y a la Iglesia, exigen también el sacramento o al menos el deseo de los sacramentos. Todo esto plantea diversos problemas. En primer lugar, la existencia del sacramento de la penitencia. Segundo, la necesidad de dicho sacramento. Y tercero, la estructura interna. Es cierto que la práctica de la penitencia ha tenido en la Iglesia muy diversas formas, desde la severidad primitiva que se refleja en el pastor de Hermas, hasta la facilidad de los tiempos modernos, con el consiguiente peligro de desvalorización de dos elementos, el de la seriedad de la conversión y el de la dimensión eclesial de la penitencia generalmente pública y rígida, retardada hasta la hora de la muerte, se pasó a la mitigación experimentada en la Edad Media, que permitía la interacción frecuente del sacramento con indiscutible ventaja pastoral. Tras la acusación privada y la imposición de una satisfacción tarifada, según la gravedad del delito, se daba la absolución al penitente. La comunidad no intervenía como tal y se corría el riesgo de relegar a segundo término la conversión interior en beneficio de las prácticas tarifadas de penitencia externa. Conviene también recordar que en el catecismo, en nuestra formación como cristianos, en nuestra formación de niños, se nos ha recordado que hay 5 pasos importantes para hacer una buena confesión, a saber, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Finalmente, quisiera recordar que hay unos efectos espirituales del sacramento de la penitencia. Primero, la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia. Segundo, la reconciliación con la Iglesia, a la que ofendimos con nuestro pecado. Tercero, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Cuarto, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del pecado. Quinto, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Y finalmente, sexto, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Vale la pena también recordar que en la doctrina reciente de la Iglesia, podríamos decir en el magisterio reciente de la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II publicó el 2 de diciembre de 1984 la extraordinaria exhortación apostólica post-sinodal, reconciliación y penitencia. En ella nos presenta 3 apartados importantísimos. En la primera parte, conversión y reconciliación, tarea y empeño de la Iglesia. En la segunda parte, el Papa nos habla de el amor más grande que el pecado. Y finalmente, en la tercera parte, San Juan Pablo II nos propone la pastoral de la penitencia y de la reconciliación. Sobre todo, pues colocando frenos a tantos desórdenes que surgen incluso en el seno de la praxis eclesial, como por ejemplo la absolución comunitaria en ocasiones en que no está previsto. Y el Papa recuerda que aunque en algunos momentos se podría hacer la absolución comunitaria, la forma clásica y tradicional en la Iglesia es la absolución individual con el acusar los pecados personales. Y para concluir, quiero invitar a todos los amables seguidores para que, ojalá y durante estos tiempos
difíciles, especialmente de pandemia, y durante esta semana que el Señor nos ofrece, esta Semana Santa, semana de reconciliación y de retorno a Dios y a su gracia, ojalá y sepamos sacar tiempo para el sacramento de la confesión. La humanidad tiene necesidad del servicio que cada uno de nosotros aporta, y en la medida en que estamos íntimamente unidos a Cristo y a la Iglesia, podemos prestar un servicio más eficaz en la sociedad, bien sea en la familia, en los ámbitos de trabajo o de estudio. Allí donde nos desenvolvemos, podemos pues aportar mucho de lo que cada uno tiene como don y carisma, y que se puede ofrecer pues al servicio de la comunidad humana. A todos les deseamos una Semana Santa muy feliz, especialmente muy cercana a Dios y muy cercana a todos sus seres queridos.